Bien, los que ya están pueden entrar a la plataforma y responder el foro, por favor. Foro 4, tema 4. Me confirman cuando termine. Un momento, doctor, mi laptop se apagó y estoy volviendo a entrar. Muy bien. Listo, doctor. Ok. Doctor, creo que estoy teniendo problemas con entrar a la plataforma. Me aparece un mensaje que dice que el SysKey enviado es incorrecto y el formulario no ha sido aceptado. Doctor. No puede entrar a la plataforma, ¿quiere decirme? Sí, o sea, me llegó una notificación que dice que el SysKey es incorrecta y que el formulario no ha sido aceptado. ¿Es la primera vez que le pasa o es la primera Mi vez que primera ingresa? vez. Primera vez. O Ya, quizás podría reiniciar mi laptop, pero me podría esperar para claro. responder a las Sí, preguntas. sí, sí, sí. Gracias. Gracias. ¿El resto ya ha respondido? Sí, doctor. Ok. Ya tienen la presentación a la mano, ¿no? Sí, doctor. Ya. Yes. Ahora, si alguien quiere compartir la presentación para que se vea, también es factible. Medidas de tendencia central. Bien, antes de empezar la explicación del tema, vamos a verificar algunas informaciones que tenemos. El calendario de examen ha sido modificado, ya deben conocer ustedes. Era para 8, ahora es para 15. ¿Ya? Entonces van a entrar los 4 temas que corresponden al primer parcial y la siguiente ahora vamos a hacer el tema 5. Ese tema no va a entrar, ¿ya? Aunque aquí en la presentación dice tema 3, es en realidad el tema 4, ¿ya? Para fines de que lo corrijan. Por lo tanto, Doctor, el examen... Hola. perdón por interrumpirlo.
¿El examen va a ser así con ejercicios de lo que nos ha enseñado a resolver o va a ser teórico? Teórico, Ah, ya. Gracias. teórico. Tenemos 2 semanas todavía. Y por lo tanto, el temario solo va a ser de 4 y el siguiente vamos a hacer el tema 5 para el segundo parcial ya. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Tema de dime. ¿Lo mismo va a ser para biofísica? O sea, ¿va a ser en 2 semanas entonces el examen o va a ser la siguiente semana? Biofísica está marcado el día 7. Ah, ¿Tienen su entonces, calendario ustedes, no? ¿O no tienen calendario de examen? no. Doctor, yo tengo una duda. ¿En qué horario Oye, será? en horario de clases. Ok, gracias. No hay de qué. Por lo No, tanto, les voy a pasar el calendario de exámenes una vez que termine la clase ya al grupo WhatsApp. Para que Gracias, Ah, doctor. estén un poco, ¿ya? Y para que ustedes puedan tener certeza cuándo se están dando los exámenes. No solo de mi materia, de todo. Bien, les decía también que tema de asistencia, voy a generar una carpeta nueva que va a estar en seguimiento académico y se va a llamar registro de asistencia real. Ahí voy a descargar el registro que la plataforma Moodle realiza en Jitsi. ¿Ya? Lo voy a poner en formato Excel para que tengan o puedan ustedes ver el registro que ha generado el sistema. Por lo tanto, ahí quienes estén presentes son los que han estado en el aula. Quienes no están, no han participado del aula. Y en el otro registro, el registro de asistencia, voy a marcar a todo el mundo como presentes porque es un trabajo complicado que ya me ha cansado. Significa que cada vez que alguien dice, a mí no me ha marcado, marcado con falta justificadas, sin justificación, tienen que estar revisando si es cierto o no es cierto. Eso cansa. Así que todo el mundo tiene su presencia y quien quiera reclamar la asistencia real registrada por sistema es la que vale. Todos Doctor, tienen acceso. Terminaré de explicar, hijita. sí. Gracias. Ese registro lo genera la plataforma Moodle junto con Jitsi y lo puede ver coordinadores, directores, lo puede ver el mismo rector y quienes estén en la parte administrativa de manejo de la plataforma. Ellos hacen el seguimiento a quienes hacen uso de la plataforma y quienes entran a Jitsi o a cualquier parte de la plataforma, en hora y tiempo, ahí todo está registrado. Cuántas veces ingresaron al día, todo está registrado. Lo único que tienen que hacer es, estudiante que pide alguna reclamación, pueden agarrar de ese estudiante todos sus registros en todas las materias. Así que no hay donde complicarse, todo está registrado. Ahora sí, dime, hija, ¿qué querías? Ahora sí, disculpe por interrumpir. Es que a mí en la asistencia me sale signo de interrogación en todos los estados. Sí, porque por eso estoy diciendo, ya no voy a hacer personalizado el marcado, porque por alguna razón marca bien, a otros no marca bien. No sé qué pasa, ¿ya? Entonces voy a ponerle por default a todo el mundo como si hubieran asistido. Gracias, Solo doctor. cuando reclamen que a alguna temática de que su trabajo no fue aceptado, si yo asisto a clases, ahí vamos a verificar en el registro real si es cierto lo que dice el estudiante. Ya, solo para quien reclama. Nota no hay por presencia. Ya, son las actividades que definen las notas, no la presencia. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a la presentación y vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Y este tema tiene que ver con que hay un conjunto de datos
que debe manejarse adecuadamente desde el punto de vista de organizar la información. Y eso ya lo hemos visto en construyendo tablas de distribución de frecuencias y hemos logrado establecer marcas de clases, frecuencias relativas, acumuladas y todo ese trabajo. Por lo tanto, esa no es la única forma con la que se pueden trabajar los datos. Pues podemos trabajar haciendo, por ejemplo, representación de un valor a todo el conjunto de datos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver qué valor puede ser representativo para un conjunto de datos y qué estadísticos funcionan para eso. Por lo tanto, vamos a tener que ver con la temática, por ejemplo, de las notaciones técnicas estadísticas. Hay una notación que debe entenderse para poder manejarse como un símbolo. Por lo tanto, para fines de lectura, la letra X con una J es la representación esquemática de cualquier valor de un conjunto de datos. Ese es el que representa a todos los conjuntos de datos. Pero si la X tuviese un número, estaría hablando del valor que representa en el orden posicional en la que se encuentra ese dato. Si es X1 o sub 1, entonces es el primer dato. Si es 2, segundo, 3, tercero, y N viene a representar la totalidad de los datos o el último dato del conjunto de datos. Esa es la forma como debe trabajarse y entenderse. Y la mayoría de los libros trabajan bajo esta simbología, ¿sí? Entonces, para medicina, en el PDF que les he pasado, los he ido suavizando o simplificando para no complicarse con estas simbologías. Pero que si ustedes observan, van a encontrar este tipo de información. También hay otra forma de trabajar con simbología, es la sumatoria, la notación de sumatoria que está en la siguiente presentación. Y ahí hay el símbolo de la suma, que inicia y termina en un valor. Por tanto, J igual a 1 significa que es el primer dato del conjunto de datos y termina en la parte superior con N, que es el último dato. Entonces, ese es el símbolo de la sumatoria. Y se puede sumar de un conjunto de datos con cualquier cantidad de valores y hacer la respectiva sumatoria. Si hablamos de entender la medida de centralidad, vamos a hablar del proceso de tendencia central que tiene el conjunto de datos. Y para eso vamos a hablar de los promedios o de la media aritmética. Pero como debemos de hacer sumatoria, pues vamos a explicar un poco cómo se hacen las sumatorias. Puede ser una simple suma de cada uno de los valores de todos los datos, ¿sí? O puede ser la suma de una operación matemática que pueda estar sumando o restando un valor y elevado al cuadrado, elevado al cubo o cualquier otro valor, pero que al final se hace la sumatoria de ese producto aritmético, ¿sí? O puede ser la multiplicación de una constante o de un factor común que se quiere socializar en el conjunto de datos y el resultado del producto se suma para cada uno de los datos, ¿sí? Y se logra la sumatoria. Entonces, esa vendría a ser la sumatoria y trabajada con la media aritmética. Eso, pues, hacemos. En primera instancia, sumar todos los datos y dividir por todos los datos, que está en la siguiente lámina, ¿sí? Vamos a hablar de la media aritmética. Y esta media aritmética, pues, si vemos como simbología, es una X minúscula con una barra encima. Eso representa la media aritmética para una muestra de datos, no es de la población. Para la población se utiliza sigma.
pero para muestras de población, la X con una barra encima. Y eso es igual a la sumatoria de todos los datos dividido por el número de datos. Y si queremos utilizar simbología, es el símbolo de sumatoria que inicia con J igual a 1, que es el primer dato, y termina con N, que es el último dato del total de datos. ¿De qué variable? De la XJ, de cualquiera de esos valores. O simplificando, es la sumatoria de todas las X dividido entre N. Cualquiera de estas tres representaciones son válidas para trabajar en estadística. De preferencia, yo utilizo el tercero porque ya sé que la sumatoria empieza con el primer dato y termina con el último dato, y lo divido por el número de datos. ¿Sí? Si tuviéramos un ejemplo, que ahí está hablando del peso en kilogramos de pacientes varones en un centro hospitalario que ingresaron para ser atendidos por la temática de cáncer. ¿Sí? Por lo tanto, ese número de pacientes, lo que hacemos es ver su peso inicial y el peso que puede ir desarrollando durante todo el tratamiento para ver si se mantiene, sube o baja. ¿Sí? Entonces, el peso inicial es un parámetro interesante para poder trabajar. Entonces, si estoy haciendo un tratamiento X, cualquiera que sea, que esté aplicando una técnica, un procedimiento o un fármaco, entonces necesito un valor de referencia. Entonces voy a tomar el peso promedio de todos los pacientes y empezar que con este valor he empezado el tratamiento. Y a medida que va avanzando, tengo que observar si sube o baja o se mantiene esta tendencia de centralidad de datos. Por lo tanto, es un ejercicio interesante que se puede hacer aplicando a un proceso de tratamiento con pacientes. ¿Sí? Es una experiencia que alguien quisiera hacer. Entonces, esa es la media aritmética, la suma de los datos dividido por el número de datos. También vamos a hablar de que la media aritmética puede ser ponderada. Significa que se aplica un nivel correctivo para poder entender eso. Normalmente esto se hace para poder favorecer una determinada tendencia. Y esto he visto que se lo utiliza, por ejemplo, en algunas universidades públicas como la San Simón, donde grupos de estudiantes aprueban y reprueban. Y algunos solicitan que para todos debería de utilizarse una ponderación. Entonces, ¿qué significa este cálculo ponderado? Pues va a permitir calcular la media aritmética ponderada en función a los datos de las notas. Si vamos a pensar, por ejemplo, que la mayoría, vamos a suponer que para aprobar es 51. Si la mayoría ha sacado por debajo de 51 y solo unos cuantos han sacado por encima de 51, entonces, si aplicamos este factor de ponderación, va a arrastrar hacia la tendencia mayoritaria. Significa quienes han aprobado con 51 o 51.5 o 52, es posible que aparezcan reprobados con este factor. ¿Sí? Pero si la tendencia de las notas es que la mayoría ha aprobado y unos cuantos han reprobado, entonces aplicando este cálculo va a hacer que algunos más aprueben la materia, por decir. ¿Sí? O sea, tiene sus aristas en la forma como se utiliza. No siempre favorece. Entonces, cuando se aplica eso, se genera otros problemas. Quienes ya estuvieron aprobados aparecen reprobados. ¿Ya? Todo depende de cómo esté el conjunto de datos. Y eso he visto que lo utilizan de esa manera. O en laboratorios pueden utilizar a través de un parámetro que permite indicar, por ejemplo, que de un determinado fármaco, para sacar dentro del prospecto de referencia, para dar
la dosis correcta al paciente, necesitan hacer una ponderación para poder establecer peso, altura y dosis relacionada para poder trabajar eso. Y le aplican un factor correctivo para que no exista, en la medida de la tendencia central, una dosis mayor a lo que debería de darse, no una que permita estar equilibrada. Entonces, hay varios criterios que se pueden utilizar con estos ejercicios, ¿sí? Pero también se puede trabajar en una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? En esta tabla de distribución de frecuencias vamos a tener la marca de clase y la misma frecuencia. La frecuencia es la cantidad de personas que fueron establecidos en ese intervalo de clase. De 160 a 162 hay 5 personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la media aritmética acá? Pues se multiplica la marca de clase, que es 161, por su frecuencia, que es 5, y me va a dar un resultado de 805. Si a cada una de las clases hago esa operación, al final me va a dar la sumatoria del producto de la frecuencia por la marca de clase y me va a dar un total y lo voy a dividir por la sumatoria de las frecuencias. Y ese me va a dar un valor central de esta tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? Entonces, esa información lo voy a utilizar para establecer cualquier criterio técnico que yo esté utilizando, qué sé yo, con grupos de pacientes, pueden ser alturas, pueden ser pesos o lo que estemos manejando, ¿sí? O las dosis farmacológicas o cualquier otro cálculo que estemos realizando. Hay otro dato importante que debemos de considerar, que es la propiedad de la media aritmética. ¿En qué consiste eso? Yo tengo un conjunto de datos y voy a calcular la media aritmética y me va a salir un valor. Este valor lo voy a restar a cada uno de los datos del conjunto de datos y el resultado me va a dar entre valores positivos y valores negativos. Y estos valores positivos y negativos me tiene que dar la suma de 0. Debe sumarme 0. Si no da 0, es que algo está mal en el conjunto de datos o la media aritmética está mal calculada. ¿Sí? Entonces, esta es una propiedad que permite verificar si los datos que yo estoy manejando están adecuadamente calculados. ¿Sí? Por tanto, la media aritmética tiene una propiedad interesante de verificación donde la sumatoria de la diferencia de la media aritmética con cualquiera de los datos me tiene que dar 0. ¿Ok? Eso es un factor interesante para poder trabajar. En la siguiente lámina nos está mostrando la media aritmética para datos agrupados. Estos datos agrupados tienen una fórmula interesante. La A representa al límite inferior en la clase donde puedo ubicar. En la anterior fórmula lo hemos hecho de forma directa. Ahora, esto es a través de otro tipo de cálculo. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación, donde vamos a hacer la sumatoria de la frecuencia con las marcas de clases y lo dividimos por n, multiplicamos por el intervalo de clase y vamos a encontrar la media aritmética también en este proceso. Pero es un poco complicado y de preferencia prefiero utilizar la lámina anterior, donde es mucho más fácil de calcular. Luego podemos pasar a otro tipo de cálculos que tienen que ver con la tendencia central y lo llamamos la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana viene a ser el valor representativo de un conjunto de datos, pero que están ordenados en orden de magnitud, o sea, de menor a mayor. Si están ordenados de menor a mayor, el dato que se encuentre a la mitad, ese viene a representar a la mediana, ¿sí? Ahora, si son datos impares, va a caer exactamente un número, ¿sí? Así como en el ejemplo que estamos mostrando.
dice 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10. Son todos los datos, son 9 datos. Por lo tanto, si yo doblase a la mitad, va a caer en el 6 y está pintado de color rojo. ¿Sí? Entonces cae exactamente uno. Pero si el conjunto de datos cae en un número par, va a caer en medio de dos números. Por lo tanto, hay que sumar esos dos y dividirlo entre dos y recién esa va a ser la mediana. Por tanto, tiene dos formas de cálculo. Cuando los datos son pares y son impares. Si son pares, hay que dividir entre dos y si son impares, cae exactamente en el dígito. Y esto, pues, es la forma de trabajar para datos que no están agrupados. Pero, ¿qué pasa si estuviesen agrupados? ¿Ya? Cuando están agrupados, necesitamos utilizar la tabla de distribución de frecuencias y el valor que salga del total de datos y lo dividimos entre dos, me va a dar un número. Ese número es de referencia para saber en la parte acumulativa de las frecuencias dónde va a estar la mediana. Entonces, al dividir entre dos, me va a dar una determinada clase y ahí voy a utilizar el L1, que es la frontera inferior o el límite inferior de la clase donde está ese número, y la sumatoria de las F1 es las sumatorias anteriores en las frecuencias acumuladas. Y la F mediana es donde está la frecuencia misma de esa clase, y el C representa al ancho del intervalo de clase. Entonces, esa es la fórmula y en la práctica lo vamos a calcular mejor. La moda es otro estadístico también importantísimo, y la moda es algo que dentro de la cultura general es lo que se entiende, así tal como sabe. Si hay un campeonato de fútbol, por ejemplo, mundial, siempre hay uno o dos jugadores que entran con un peinado especial, novedoso, un corte espectacular que te mandan a hacer. Y al día siguiente, todos los jóvenes ya están copiando eso, ¿cierto? O productos, por ejemplo, celulares. Por alguna razón hay una tendencia a comprar una misma marca, mismo modelo, y todos tienen el mismo tipo de celular. O con ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí las mujeres saben qué ropa está a la moda y demás cosas, ¿cierto? Es el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? Aquella cosa que destaca y que se muestra de forma mayoritaria. Y en estadística es lo mismo. Es el dato que tiene mayor repetición en un conjunto de datos. Ese está de moda, el que más se repite. Entonces, ese es el concepto. Y vamos a tener posibilidades de tener una moda, dos modas o tres o más modas. Entonces, si tiene una sola moda, se llama monomodal. Si tiene dos, bimodal. Y si tiene tres para adelante, ya es multimodal. Entonces, ese es el criterio con el cual uno puede trabajar, ¿sí? Entonces, la moda para datos no agrupados viene a ser el valor que está representado con mayor frecuencia, veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si son datos agrupados? ¿Ya? Cuando hablamos de datos agrupados, estamos hablando de tabla de distribución de frecuencia. Por lo tanto, ahí voy a tener que hacer un cálculo particular. La moda es igual al límite inferior donde va a estar la moda, que va a sumarse a una operación matemática que es de dividir deltas 1 y la sumatoria de delta 1 más 2 y multiplicado por el ancho del intervalo. ¿Cómo es que se calcula delta 1 y delta 2? ¿De dónde viene? Para empezar, buscamos el concepto de moda. ¿Qué es moda? Es el valor que tiene mayor repetición, ¿cierto? El que más
datos tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la tabla de distribución de frecuencias, debo observar en qué clase existe mayor número de datos. Normalmente van a ser una de las frecuencias tiene más datos que el resto. ¿Sí? El que tenga mayor, ahí vamos a suponer que está la moda. Exactamente qué número es, no lo vamos a saber hasta que calculemos. Por lo tanto, L1 es el límite inferior donde estamos suponiendo que está la moda. ¿Ya? Puede ser la tercera clase, ¿cierto? Vamos a suponer que está en la tercera clase. Delta 1 viene a ser la frecuencia de esa clase menos la anterior. O sea, va a ser la 3 menos 2. O sea, el valor que se ha encontrado en la frecuencia de la clase 2. Y delta 2 es la frecuencia 3 restada por la frecuencia de la cuarta clase. O sea, los que están al lado del 3. Del 3 está el 2 y el 4. Entonces, delta 1 es con el 2 y delta 2 es con el 4. Entonces, hago la diferencia y me va a salir números. Y aplico en la fórmula y me va a dar el valor que se presenta la moda. Entonces, en la clase que estoy observando, que es la clase 3, me va a salir un número y ese va a ser la moda. ¿Sí? Entonces, eso es otro criterio de tendencia central que estamos viendo. Ya hemos visto dos. En este caso, la media aritmética, ahora la mediana y la moda. En este caso, en realidad serían tres, ¿no? La media aritmética, la mediana y la moda. Ahora vamos a ver otro estadístico. Se llama media geométrica. Esta medida de tendencia central y geométrica es nada más que el producto de todos los datos, significa multiplicar cada uno de los datos, y el resultado de esa multiplicación, sacarle la raíz del número de datos. Por lo tanto, si yo tuviese 3 datos, como está ahí en el ejemplo, puedo tener 100 o 200 o cualquier cantidad de datos. Entonces, lo voy a multiplicar cada uno de esos valores y me sale un número gigante si son muchos. Por lo tanto, le voy a sacar la raíz con el valor que representa n. En este caso, si tengo solo 3 datos, voy a sacar la raíz cúbica. Si tuviese 5 datos, raíz de quinta o de 5. Si tengo 15 datos, voy a multiplicar cada uno de los 15 datos y le voy a sacar la raíz de 15. Si tengo 20, de 20, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, va a representar la raíz del valor de la cantidad de datos que he multiplicado. Esa es la media geométrica y tiene su cálculo también. Pero también existe la otra forma de medida, que es la media armónica, que es la siguiente lámina. En esta lámina está mostrando que para calcular la medida de tendencia central armónica se trabaja con el inverso de los datos. ¿Sí? Todo se hace inverso. Por lo tanto, si tengo 3 datos como el 2, el 4 y el 8, le voy a sacar el inverso a cada uno de esos y nada más va a ser 1 sobre 2, 1 sobre 4 y 1 sobre 8. Y eso lo voy a sumar y lo voy a multiplicar por la cantidad de datos que tengo, pero su inverso también. Si son 3, lo voy a sacar su inverso, es 1 sobre 3, y ese 1 sobre 3 multiplicado por el resultado de la sumatoria de los inversos de cada uno de los datos, me va a dar un valor inverso. Y a eso le voy a sacar otro inverso más. Ya va a ser 1 sobre el resultado que he obtenido, y ese es el valor de medida armónica que me va a salir. ¿Sí? Y van a estar cercano a un valor. O sea, la media aritmética, la moda, la mediana, la media geométrica, la media armónica, están cercanos en un valor. Y todo va a depender del criterio técnico que esté haciendo el investigador. ¿Dónde nace y cómo sé qué
medida de tendencia central yo debo utilizar. Para fines de especialidad profesional, ya sea médica o para cualquier otro, hay una asignatura que se lleva que se llama diseños experimentales. En este diseño experimental les enseña a conocer cuál es la utilidad, por ejemplo, de la media armónica, en qué circunstancias debe utilizarse o en qué tipo de datos y para qué va a servir. Todo eso se les enseña desde el punto de vista de la misma especialidad, porque no se puede trabajar con datos genéricos. Entonces, para fines de pregrado que estamos nosotros en la universidad, pues lo único que tenemos que saber es cuántas medidas de tendencia central tenemos, ¿sí? Entonces, hasta el momento ya tenemos, ¿cuánto? ¿Alguien puede decirme? Voy a pensar que no están prestando atención. 5, doctor. 5 ya tenemos. Media, mediana, moda. A ver, Media. empezaremos. La media aritmética, la mediana, la moda, ¿ya? Después, media geométrica y la media armónica, ¿cierto? Hasta ahí estamos 5. Bien, vamos a hacer una más, que es la media cuadrática, ¿ya? La media cuadrática, que es la siguiente lámina, ahí nos está mostrando otro tipo de cálculo. ¿Qué tipo de cálculo es este? Pues vamos a trabajar haciendo, elevando al cuadrado todos los valores y lo vamos a dividir entre el número de datos, ¿sí? Entonces, ese valor que estamos encontrando, pues nos va a dar un cálculo también cercano a la tendencia central, o es una medida de tendencia central que también se la utiliza dependiendo al tipo de análisis que uno quiera hacer, ¿no? Y eso va a depender si es a nivel de farmacología, si es a nivel de gabinetes de tecnología o en pediatría o en ginecología para ver la ganancia de peso de los bebés, por ejemplo. O sea, quiero saber el factor cuadrático de la subida de peso promedio que puedan tener los bebés, se puede trabajar también. Entonces, esto como conocimiento general para el pregrado es simplemente saber que los más utilizados en tendencia central son 6. ¿Ya? Entonces, toda esta información se la puede trabajar siempre y cuando se tiene un programa de investigación legítimo, oficial y con todos los protocolos establecidos para hacer investigaciones de esta naturaleza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo está comprendido? Sí, doctor. Ya. Bien, entonces, el trabajo de la presentación termina acá y vamos en la plataforma que hay otras actividades que debemos de terminar de hacer, que lo voy a habilitar una vez que termine la clase, donde además del foro, con la temática del foro que indica por qué es importante una medida de tendencia central, me van a hacer el taller. Eso lo van a ampliar un poco más y me lo van a subir para que puedan ser evaluados. Quiero recordarles, deben subir al taller el trabajo para ser evaluado por sus compañeros. Y recién cuando evalúan ustedes, les va a salir la nota. Si no evalúan y solo han subido el trabajo, no van a tener nota. Por lo tanto, la nota se da por hacer el trabajo de evaluación, no por subir, ¿ya? Y ese mismo trabajo me lo van a poner en tarea del taller para que yo califique este trabajo también, porque en el taller mismo solo entre ustedes hacen la actividad. Es un trabajo de
cooperación, colaboración que entre ustedes se realizan para evidenciar mejor proceso de aprendizaje, ¿sí? El que hace un trabajo pone un punto de vista y al otro le puede gustar o no le puede gustar, y según eso va a hacer la calificación, según los criterios que va a salir para calificar. Lo he simplificado a un solo criterio y la nota que sale ahí es la única que va a representar. Ya no voy a poner 3, 4 criterios para evaluar, sino de una vez todo y ahí va a salir la calificación. ¿Ya? Y el trabajo final, que es el trabajo que tiene que ver con la presentación o el PDF que tenemos para trabajar, ahí está el que voy a habilitarlo, que se llama Tarea de Investigación Tema 4. Acá les voy a poner el tema para la investigación que tiene que ver con la medida de tendencia central, ¿sí? Ahí ustedes van a buscar la importancia que tienen las medidas de tendencia central en las especialidades médicas, ¿ya? Entonces, cualquier especialidad médica que ustedes vean estadísticamente qué medida de tendencia central es la que más uso le dan. ¿Ok? Y con eso termina. Y el trabajo puede estar en media hoja, una hoja o 2 hojas. No quiero trabajos grandes porque el sistema solo creo que acepta 5 megas. Creo que a 5 megas lo han reducido, ¿no? Por lo tanto, no se puede subir mucho información. Y antes teníamos 10 por lo menos. Bueno, ni modo, paciencia. Entonces, dentro de un rato voy a habilitar y para que puedan empezar a hacer sus otros trabajos. Bien, si no hay ninguna otra consulta, terminamos acá la clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Hola, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta luego, doctor. chao, chao. Hasta luego, doc. Que les vaya bien. Gracias, doc. Que le vaya bien. Gracias, doctor. Usted también. Igualmente a todos.